Bienvenidos y bienvenidas a la Bodega Friki. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y lo de primero de todo, agradeceros también el apoyo al primer vídeo del canal en el que estaba con mi amigo Raúl Gutiérrez de Zona Negativa charlando sobre qué nos había parecido WandaVision, la serie del momento. Y hoy estoy muy bien acompañado también. Tengo la suerte de contar con un buen amigo, el arnedano dibujante y guionista de cómics, César Erce. Bienvenido, César, a la Bodega Friki. Pues muchas gracias, Alfonso. Gracias por invitarme a la bodega friki. Encantado de estar con todos vosotros. Oye, tú a lo mejor no te acuerdas, o puede que sí, pero yo tengo la sensación de que tú y yo nos conocemos de hace mucho, pero no hace tanto en realidad. Y repasando, la primera vez que nos conocimos fue en 2017 en el Salón del Cómic de Barcelona. Y yo iba con unas pintillas un poco Sí, sí, sí. curiosas. Que fue, sí, fue cuando había quedado con Pedro Con Espinosa, Pedro el Espinosa. Sí, dibujante, señor. Y yo iba sí, disfrazado con mis amigos de de Hotel Low Logroño. Cosplay Había quedado con Logroño. él. Íbamos de Parque Sí, Jurásico, disfrazados, sí, sí, sí. que yo era la primera vez que acudía al Salón del Cómic disfrazado. Había ido en algunas sesiones anteriores y es la primera y última vez que he ido disfrazado porque la verdad que mis amigos de Low Cosplay Logroño son unos cracks y a partir de ahí fueron evolucionando sus disfraces y Sí, yo sí, no lo les sigo, lo sigo el sigo, sí. ritmo, pero vamos, Pero fue muy imagínate, divertido. me dice Pedro, voy a estar comiendo con un periodista de Boloño y tal, y digo, vale, bien, perfecto, perfecto, encantado. Y apareciste tú vestido con la bata y Con la el bata del ADN, casco, el bichito del viste el ADN, sí, ADN. fue tremendo, fue impactante, sí. Si por casualidad Pedro nos está viendo, le mandamos un saludo al Un maestro. saludo, claro, al Pero sí, maestro sí, Pedro. fue Pedro que me dijo, oye, ¿no te importa que venga también un chico? Porque claro, yo me puse en contacto con Pedro para, ya que estaba, pues claro, ya que aprovechar la visita al Salón del Cómic y estaba trabajando para el periódico, en aquella época era fotoperiodista en Rioja 2, pues dije, bueno, pues aprovecho a entrevistarme con autores riojanos y tal. Y hablando con Pedro me dijo, pues ¿te importa que venga conmigo un chico de Arnedo o tal? Digo, claro que no, a ver si al revés, cuanto más mejor. Y oye, Claro. no solo hicimos buenas amigas, sino que además me gusta tu estilo, tus historias y, Gracias. y vamos, que además desde que Bueno, nos conocimos has ido subiendo, ¿eh? Estás subiendo como la espuma, estás bueno, ascendiendo sí, sí, categorías, estás ya jugando en primera división, casi, o bueno, sin casi, yo creo ahí que estamos jugando. ya, ahí estamos. Sí, digamos que Y soy un equipo de estos de recién ascendidos a primera que está peleando por la Champions y tal, pero no puede ser la sorpresa de la temporada y que la segunda división rápidamente la gente, o sea que vamos a intentar por lo menos mantenernos en primera. A partir de allá que llegue lo que hasta donde se pueda, vaya. oye, cuéntanos, César, ¿cómo empieza tu pasión por el mundo de los cómics? No sé si primero tenías alma de contador de historias y luego también el dibujo. Pues es un poco, ha sido un poco la paga, creo yo, porque desde que tengo uso de razón y recuerdo, siempre he estado dibujando y escribiendo, o haciendo las dos cosas a la vez en el cómic, por ejemplo, porque yo cuando era chaval yo he escrito novelas de fantasía, las he escrito, incluso las he enviado, cuando era chaval las he enviado a Timur Mas, eran historias, creo que mandé una novela que se llamaba Plumas Negras, si no recuerdo mal, fíjate, hace muchísimo tiempo. Y la cuestión es que dibujar de toda la vida, siempre que tengo memoria, pues he estado con mis lapiceros y mis folios y bueno, ya desde muy pequeño la pasión del cómic siempre la he llevado muy metida en la piel, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, que no sé, que tendría 10 12 años, hacía mis propios cómics en cuartillas, folios doblados, los doblaba y que ya también hacía de guionista en esos tiempos y hacía mis pequeñas historias y como no tenía acceso a impresoras ni capacidad de reproducción, hacía el cómic 3 o 4 veces. Eh, sí,
hacía las mismas viñetas 3 o 4 veces en distintos folios, luego los doblaba y tenía 4 ejemplares, los grapaba y se los daba a mis amigos en la calle. Y de eso creo que Qué tengo bueno. todavía alguno guardado, que es ya casi de Te museo. autoeditabas tu propio fanzine. Sí, sí, pero a las duras, o sea, ¿qué es eso de hacer copias en impresión? No, no, yo directamente me... Como un Es que te copista de estoy San hablando Millán ahí, de... tú. Te estoy hablando que era muy jovencito, muy jovencito. Pero sí, siempre he tenido el gusto por contar historias, ya fuese a través del dibujo, a través de la escritura o la combinación que me ofrecía la posibilidad del cómic. Pero siempre, siempre, siempre ha estado ahí. Oye, yo sé que te gusta muchísimo el cómic histórico y bueno, es uno de tus fuertes por tu pasión por la historia. Pero tus primeros cómics como lector fueron efectivamente Asterix y Obelix, el cómic franco-belga o Mortadelo y Filemón. No, no, no. Aquí he tirado de... Sí, a ver, Asterix y Obelix siempre han estado dentro de mi top de cosas que me han traído hasta donde estamos ahora, siempre han estado en mi top. Me he divertido muchísimo. De hecho, recuerdo los cómics y los tengo muy guardaditos. Son cosas que me gusta releer de vez en cuando para vivir aquellas sensaciones de la primera vez que te acercabas a un cómic. Y sí, supongo que el pozo que me dejaron aquellos cómics, perdón, de Asterix o Tintín, esa mezcla de aventuras con la historia, digamos que ha perdurado a través del tiempo. Pero vaya, eso y los Mortadelos también. Mortadelo y Filemón, aparte de Asterix, han sido siempre mi inicio de mi interés por el cómic. Luego llegaron ya los superhéroes, que la primera vez que me adentré en un TVO de superhéroes creo que fue en mitad de la guerra Kree-Skrull de Marvel, con lo cual aquello fue una explosión de colorido, de cosas, de dónde viene este personaje, quién es este tío, qué es esto. Siempre he querido ser Rick Jones, ¿sabes? El que estaba metido en todo el ajo, en todos los arados. Y a partir de ahí ya, pues me enganché a Marvel. Yo siempre he sido más de Marvel que de DC, pero sí, supongo que en mis inicios el cómic este cómic al final me ha dejado una huella muy profunda que ahora mismo pues es lo que más estoy explotando. ¿Te gustaría, supongo que como todos artistas, te gustaría cambiar también, ¿no? Y explorar, innovar en otros géneros más adelante? Claro, claro. No, no, yo estaría encantado y de hecho, si puedo, iré ampliando un poco mi manera de hacer las cosas y sobre todo los géneros que toque, porque si el género histórico me gusta, el género de la fantasía me vuelve loco. Yo es que ahí hace tiempo que tengo muchas cosas preparadas, pero todavía no creo que eh, haya encontrado la manera de explotar todo eso en condiciones o el compañero de viaje que me ayude a explotarlas, Bueno, yo sé que tienes entre pero la manos algún fantasía va proyecto, a un caer proyecto de fijo. fantasía medieval con animales antropomórficos chulísimo, que ojalá llegue a buen puerto, pero no adelantemos acontecimientos porque vamos a hablar primero sí, un poco de tu génesis, ¿no? De tus orígenes secretos De mis como orígenes. creador. Vale, vale. Y vamos un Sí, poco, siguiendo un poco el orden cronológico, o no, pues vale. contabas, ¿no? Sí, sí, sí. Que cómo das ese Adelante. paso, ¿no? De cuando yo te conocí en Barcelona, en el Salón del Cómic de Barcelona, estabais presentando la revista Cthulhu, el 10º aniversario de la revista, con este especial tan chulo. Y bueno, con Ujú. uno de aquí se publican las historias de uno de tus personajes fetiche, tu Sí, book sí. insignia, el conjurador de Sí, sí. tormentas. Al principio no tenía, no era una pretensión mía hacer del personaje lo que he comentado, el buque insignia, pero realmente se ha abierto camino y todos los planes que tenía para con él en pleno apogeo. La verdad es que ha tenido muy buena acogida el personaje y sobre todo entre el público está gustando bastante sus aventuras y la crítica y los autores. Es algo curioso porque últimamente a todos los artistas con los que contacto
pues porque igual tengo alguna idea, algún proyecto para llevar a cabo, contacto con ellos y me ha pasado con 3 o 4 últimamente que es, no, 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 yo quiero dibujar algo del Conjurador, yo quiero que me hagas una historia del Conjurador. Cosas largas no, pero esto sí, esto sí, esto sí que quiero. Es que es un personaje Y, muy molón. y Yo, es como, haciendo un símil, me parece como tu Zatoichi, porque es como un personaje que puede vivir muchas aventuras dentro de ese universo, ¿no? Que has creado, además el rollo medieval. Bueno, para el que no lo sepa, ¿qué es un conjurador de tormentas, César? ¿Y cómo diste con este personaje? a ver, el conjurador de tormentas en sí mismo es un oficio del siglo XVI-XVII que, como su propio nombre indica, consistía en conjurar tormentas, espantar nublados. Era gente que decía tener la capacidad de parar las tormentas y sobre todo de evitar el granizo, porque en aquella época pues el mundo rural era lo más importante que había, digamos que era el modo de subsistencia de muchísima gente y, por ejemplo, una granizada te podía destruir todos tus planes, la planificación y pasar un año realmente de hambrunas. Entonces esta gente decía tener capacidad de parar los nublados con sus versos y sus poesías que tenían muy específicas y había pues también mucha superchería, es decir, había quien era capaz de hacerlo, supuestamente, tenía esa capacidad, ese don, y luego estaban otros que eran simples tahures que iban, cobraban, se marchaban y allí no... O incluso gente que hacía llamarse conjurador de tormentas, iba a los pueblos y si no le pagaban una cantidad decía que iba a traer los nublados él. O sea, había ahí un... Recuerda un poco a la figura del adivino de Asterix, por ejemplo. Es, 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 es que es muy complicado, era un oficio, porque en la gran mayoría de ocasiones quien hacía de conjuradores eran los propios párrocos de los pueblos. En las iglesias había una cosa que se llamaba el conjuratorio, que era un balcón exclusivo en la fachada de las iglesias. Para ese menester salía el párroco, recitaba una serie de versos con bastante fondo pagano, por así decirlo, y, y entonces supuestamente entre eso y el sonido de las campanas, que tenía un sonido muy particular, se supone que frenaba los granizos. Entonces, ahí vi, cuando estuve documentándome para otro cómic, apareció este oficio de repente entre la documentación y dije, este personaje es perfecto, está en medio camino entre lo eclesiástico, lo pagano, juega con magia, con superstición, eh, tenía un poco de todo. Entonces, fue sentarme, empezar la primera historia, escribir la primera historia y salían todas. Es que era, además, como soy una persona que le gusta mucho, pues eso, el mundo de las leyendas de nuestro país y los mitos y tal, era coger un pedacito de una a otra y salían las historias solas. Es que esa fluidez me daba a entender de que realmente tenía un personaje fuerte, potente, bien armado y de hecho, bueno, aquí seguimos. Llevo, va a hacer 6 años ya publicando en revista Cthulhu desde que empezamos y pues eso, cada vez los autores quieren trabajar en O sea, historias que está lejos cortas. de quedarse sin historias, ¿no? Va creciendo la mitología No, en no, es torno... que necesito más. Necesito, de hecho, ahora estoy pensando en preparar un recopilatorio, uno o varios, porque las historias cortas tengo bastante gente trabajando, eh, para recopilar todo ese material, porque sí que es cierto que en cada historia pues solo entra una historia corta y muchas veces pues yo entiendo que para un lector pues comprarse una revista solo por buscando algo muy concreto de una historia corta pues igual no le apetece, es lógico. Imagino que Entonces, tendrás historias largas escritas sobre el conjurador. sí, Que algún en este día... momento tengo de hecho, para empezar el primer recopilatorio, tendría una en la que está trabajando Oscar Pérez, que es el antes de las últimas dos que han aparecido, que es una historia de 30 páginas, que es La Saya de la Loba. Y 30 páginas, pero tengo otras de 120, que son tomos ya importantes y que espero ir sacando pues, cuando pueda. Cuando tenga
un ilustrador con ganas y probablemente vayamos a través de crowdfunding, porque son historias, pues eso, en las que realmente puedo desarrollar todo lo que tengo acumulado que no puedo sacar en historias cortas, pero esa línea argumental que siguen todas, digamos, que siempre hay alguna pizquita de algo que te deja sobre la historia del personaje en sí que tiene detrás, pues quiero explotarlo en su máximo potencial, porque lo tiene. Entonces, poco a poco. Y esas historias largas, o esa primera historia larga, ¿nos puedes dar una pista de, por ejemplo, una pincelada de dónde se desarrolla, por ejemplo? ¿Quieres saber demasiado? ¿Quieres saber demasiado? Sé que hay, Eh, para que se haga una idea la gente, por ejemplo, una de las historias del conjugador perdón, justo hay un martillo. sí, sí, ya lo estoy Esperemos viendo. que no se oiga demasiado. Bueno, que decía que para la audiencia que no lo sepa, pues una de las historias, por ejemplo, que más me gustan del Conjurado de Tormenta se desarrolla en la Laguna Negra, Ah, eh, es con otra Paco en Azar. Cameros. Sí, hizo un trabajo espectacular. Y es una también de las que más me gustan porque además nos toca cerca. Sí, es un Habla, paraje espectacular sí, y toda y la además leyenda de la habla del Laguna señor Negra de de Cameros, que al fin y al Machado. cabo es de La Rioja y tal. Pero sí, si te cuento algún detallito. La primera historia larga que quiero llevar a cabo, eh, creo que el título definitivo sería La bruja, el mago y el diablo, y Oh, tendría lugar en Bargota y en Logroño y en Viana. Sería joder, suena. Estoy Sí, salivando ya porque solo con el título. sí, y trata de personajes históricos, de hechos históricos, los típicos hechos que quedan entre la leyenda, la ficción y la realidad de lo que ocurrió, con un personaje como es el párroco de Bargota, el brujo de Bargota, que tiene incluso unas fiestas patronales. Pues bueno, ¿qué te voy a decir? El conjurador se encuentra con el párroco de Bargota y con una serie de cosas y de acontecimientos que ocurrieron en Logroño, y no quiero contar Algo que más. ver con la quema de las brujas de Zurragamurdi, Tiene que con ver, sí, sí. con El el auto auto de de fe fe de de Logroño. 1610 también sí saldría. Aunque no es el motivo principal, tiene mucha relación con él y con una serie de personajes que supuestamente se quemaron en la hoguera aquel día. Pero bueno, hasta ahí, no me tires más de la lengua, que hablo mucho, no me tires. Bien, bien. Lo Bueno, y dejamos aquí. supongo que las brujas, además, unos seres, ¿no?, que te atraen bastante. Sí, sí, Eh, de hecho el conjurador apareció buscando información sobre inquisidores y demás porque quería hacer un cómic sobre eh, Alonso de Salazar y Frías, que era el inquisidor, el nuevo inquisidor, el que después se denominó el abogado de las brujas, porque decía que no creía en ellas, que fue uno de los tres inquisidores de Logroño que participaron en el auto de fe, pero que él no estaba de acuerdo con toda esa situación. Y de hecho luego hizo un estudio sobre si las brujas existían o no. Y todo eso me daba juego bueno, para trabajar sobre las brujas. Entonces me informé muchísimo. Hay cosas realmente alucinantes pequeñas historias sobre las brujas. Y ahí fue donde empezó todo. Encontré una información de la Inquisición muy especial, y apareció además que fue casualmente en una revista, Piedra Rayo, que se hace hombre, Piedra de Rayo, un clásico sí, aquí en La Rioja. pues ahí fue donde apareció el Conjurador de Tormentas, porque de hecho apareció incluso la cruz que lleva el personaje en el cómic, es una cruz real, es un callado real y que está en Logroño y que algún día tendré que ir a tocarlo con mis propias manos porque es algo que me tiene atrapado. Qué Y a partir de bueno. ahí, pues hasta aquí. Y seguimos adelante. Oye, curiosamente, en Netflix han estrenado hace poco la película de Aquelarre, de las brujas. Sí. Tengo ganas de verla. No sé si la has Aún visto. no la he visto, pero vaya, por lo que he leído en algún comentario,
digamos que se saltan un poco el hecho en sí de que realmente quema de brujas en España ha habido pocas. Realmente no ha habido tanto como se ha dicho, eso es verdad. Pero bueno, yo sí le daré una oportunidad, por supuesto. Es algo que son conceptos que me tienen muy atraído. Había un corto de animación chulísimo que se llama Kerbelch, que Y cómo me tuvo gusta, varias nominaciones y y cómo premios, me gusta, sí, sí, sí. que es Lo he difícil, visto. desgraciadamente es muy difícil de verlo, de encontrarlo actualmente, para verlo en alguna, bueno, en plataformas creo que no Estaba, está. creo que en la plataforma de A3 Media, gratuito, creo que estaba, ahí lo vi y me lo he puesto muchas veces porque ese dibujo y la combinación de la música, es Tenía una. una técnica tradicional Sí, que sí, sí, mezclaba sí. el 2D con el 3D, muy Ujú. chulo, y es tanto estéticamente como la historia, yo creo que muy, muy Me gusta buena, mucho, sí. muy competente. Pues como ya veis, bueno, César es que se documenta, que increíble, yo creo que podría ser un historiador. Y, No, 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 no. No y quiero, la cómo verdad. no, sí, continuando con la historia, ¿no? Y Sí, esa línea entre la leyenda y la historia, pues sale María Pita, ¿no? sí. De tu cómic con Cascaborra Ediciones. Cuéntame cómo llega este proyecto. Pues ¿Es la fue. propia, es la editorial la que te propone o tú hablas con los de Cascaborra, oye, yo creo que sería interesante abordar la figura de María Pita? ¿Conocías algo Sí, sobre María a Pita? ver. Yo hacía tiempo, antes de empezar a trabajar con Cascaborra, yo hacía ya algún tiempo que estaba hablando con Julián, el editor, por temas de que, pues eso, que me gustaba su iniciativa, porque era una iniciativa que por aquel entonces en el mercado nacional apenas había cómic histórico, siendo una herramienta que como tal es una herramienta de divulgación fabulosa y la que puedes llegar a través de bibliotecas y colegios, puedes llegar hasta donde un profesor de historia no llega. Siempre he creído en la posibilidad del cómic como herramienta divulgativa, como digo, y cuando Julián y Cascaborra empezaron a trabajar con sus primeros cómics, me puse en contacto con ellos diciendo que era una idea que yo ya tenía preconcebida. De hecho, yo ya estaba escribiendo cómics sobre Catalina de la Uso y de que todavía nadie hubiese empezado a hacer cómic histórico. Eran dos proyectos que tenía ahí en stand-by. Y la cuestión es que al hablar con ellos y tal, pues al final salió la oportunidad de trabajar y fue Julián el que me dijo, mira, pues vale, tenemos una serie de cosas claras, una serie de temáticas que querían aportar en línea y yo vi que quería cogerme en la pita porque el personaje pues tiene una potencia muy grande y bueno, que espero haber llegado a plasmar en el cómic. Sobre todo porque realmente sobre el personaje yo conocía a una María Pita que tras documentarme he visto que estaba completamente equivocado, porque pensaba que era bastante más simple de lo que a la postre ha significado para mí. Que su papel no era tan relevante como en realidad era, que a lo mejor Eh, creías que era una mera anécdota. sí, porque yo ya había ido, es algo que ya he comentado en alguna otra entrevista, yo fui a Coruña cuando era chaval y Eh, fuimos con una guía por la ciudad y nos llevó hasta la plaza de María Pita y nos enseñó la estatua que tiene allí. Y pues eso, escuetamente nos dijo que era una mujer que se había enfrentado al pirata Drake y ahí se había quedado no medio. Creo que no dijo mucho más, o es que igual yo estaba pensando en otras cosas, que nosotros habíamos ido a Coruña a pasar las vacaciones, a divertirnos, porque era con los amigos. El caso es que yo, claro, me quedé con el argumento de que María era una mujer que había peleado contra piratas, sin más, que habían intentado asaltar la ciudad y punto. Y claro, una vez te metes en harina y empiezas a descubrir lo que era la contraarmada, porque de la contraarmada apenas se sabía nada hace unos años. Últimamente han salido una serie de libros sobre el asunto, pero hasta entonces lo de la contraarmada no había un conocimiento incipiente del asunto.
y empiezas a rascar y te das cuenta de que realmente lo que ocurrió allí fue bastante gordo. Fue bastante gordo y yo soy de los que tras leerme pues libros y demás, llegó a la conclusión de que incluso podía haber cambiado el rumbo de la historia de España. Porque si completamente. Es realmente que los ingleses, conocemos mucho lo de la batalla de Trafalgar, sí, lo de los elementos, ¿no? que se fue a pique la Armada Invencible, etcétera, sí, pero no sabemos que estuvimos a punto de ser conquistados después por claro, los sí, ingleses. es que porque la contraarmada lo que quería era venir, destrozar unos cuantos puertos, impedir la construcción de una segunda armada felicísima, la grande y felicísima armada, evitar todo eso y al mismo tiempo dar un golpe al trono de Felipe II desde Portugal, que era, primero iban por el norte y luego se supone que iban a Portugal a apoyar al prior de Crato para echar del trono a Felipe II. Si por un casual en aquel momento en Coruña no le dan hasta en el carnet de conducir a Drake y les hacen tantísimo daño como los llegaron a hacer, si hubiesen ido con toda la moral subida altivos de que habían arrasado Coruña, se habían llevado todas las riquezas, y pues igual hubiese cambiado bastante la historia que conocemos ahora. Yo tengo la teoría de que igual estábamos no hablando en inglés, pero no sé, conoceríamos otro tipo de historia, desde A lo luego. mejor cenando a las 5, ¿no? Tomando Pues el té, igual, casi, casi. Pero sí, sí, pero bueno, sí, fue un acto heroico, ¿no? Casi una Leónidas, más, ¿no? María Pita. más que heroico, yo creo que fue un acto desesperado. Más que, bueno, en realidad Bueno, las sí. heroicidades llegan en esa situación, ¿no? Sí, no, Cuando ya, hay que decir que en este cómic, vamos, se nota muchísimo tu gran oficio de guionista porque le dotas de una gran humanidad al personaje y además me encanta cómo introduces los hechos históricamente de manera muy rápida y metes un poco la vida cotidiana del personaje de manera mm, muy fluida, además sembrando un poco lo que luego vamos a ver a posteriori, al final de las páginas. Y está muy logrado además que las viñetas muestran la realidad cotidiana de María Pita y su familia con otras, por ejemplo, en las que es espectacular de cómo viene la contraarmada que decíamos, ¿no? Ahí no sé si se ve bien. sí, sí. Eh, vamos, que este cómic no solo tiene un valor pedagógico histórico, sino que es que está muy bien dibujado y Sí, guionizado. Make Make hace un y Amy hicieron un trabajo trabajo espectacular, desde muy, luego. muy chulo. Es muy llamativo y muy visual el cómic. Es un estilo que para mí es de los que digo que es un estilo muy accesible. Es que una persona adulta, tanto como un adolescente o un niño un poco más crecido, pueden cogerlo y en ningún momento se sienten No echa para tengo atrás, que coger, ¿no? Es atractivo. un estilo bastante, además, que se adapta muy bien a los tiempos modernos, ¿no? Sí, Que nosotros no es de esto le que... decíamos, entre bambalinas le llamamos el Disney con navajas, porque era un poco, sí, es un poco Disney, Sí, pero sí. hay mucho, hay mucha sangre, desmembramientos y demás. Pero es que creo que ese era uno de los grandes fuertes, el trabajazo de Make, uno de los grandes fuertes es que su estilo atrae y atrapa a cualquier tipo de lector. Es decir, da igual que sea muy joven o muy mayor, uno puede disfrutar de ese estilo sin verse agraviado por decir, uff, cuántas rayitas, cuánto no sé qué. Es un estilo muy sencillo, pero que dice mucho. Y además tiene la virtud de que lo que decías, de que los sentimientos y tal, que él es capaz de... Yo puedo construir un personaje, pero el personaje puede estar bien construido, pero a la vez tiene que dar la sensación de que esos sentimientos están ahí. Y eso es muy difícil. Sobre todo teniendo en cuenta que partes de un personaje que está flotando entre la leyenda y la historia, ¿no? Que no sabes hasta qué punto termina la leyenda y su Sí, historia claro. personal. No sé si te resultó difícil acceder a la María Pita de carne y hueso. Sí, sí. Bueno,
Aquí intentas forjar un personaje teniendo claro que tiene un bagaje importante como mito y luego tienes que hacerlo creíble como persona, porque no tendría sentido hacer una especie de Superman, una Wonder Woman, porque el contexto ni es óptimo ni quedaría bien. En realidad era una carnicera, simple y llanamente. Entonces, una carnicera con sus virtudes y sus defectos. Sus defectos era que tenía sus defectos, tenía un temperamento brutal, brutal. O sea, a esa señora no se le podía decir que no porque, de hecho, tuvo un montón de juicios por eso mismo, porque no tenía ningún problema en arrearte un golpe con un pitcher, creo que era, a un capitán que tenía en su casa, que le llevó a la contraria en cuanto a pagos y demás, y le arreó. Entonces es que fue el detonante de la expulsión de Alicia mucho Vamos, que tiempo era una después. mujer de armas tomar, ¿no? Nunca mejor dicho. Mejor dicho, con María, es que esa frase es que es perfecta. Tenía un temperamento, ojito. Y entonces la realidad es que era una carnicera con un temperamento muy fuerte y que en un momento dado muy puntual, pues hizo algo que, que cambió el rumbo de la situación. Pues probablemente, porque matar a un alférez y coger la bandera, según los estudiosos del asunto, al arrebatarle la bandera e ir en contradirección de las murallas, los soldados de la parte posterior, que no veían lo que estaba pasando, solo veían que su bandera se iba hacia atrás. Entonces, el desconcierto que provocaba eso y el hecho de que salieron todos en trompa, toda la población ya la desesperada, porque realmente si pasaban a través de esa muralla estaban todos muertos, esa situación fue la que propició que pasase a la leyenda. Y a partir de allá, pues claro, ensalzar el mito, etcétera, etcétera, pero ¿Es cierta la frase que se le atribuye o no hay no, constancia? no hay ¿Cómo era constancia ni de eso, ni de que le clavase una lanza, porque no hay constancia de que quien en tenga algunos honra, quien me documentos, siga, ¿no? sí, Quien tenga, quien en tenga principio no honra, que está me escrito en siga. ningún sitio que la dijese. O sea, es el típico argumento posterior para la creación del mito. Pero evidentemente lo que comentaba yo en los textos de María Pita, si no pongo en un cómic de María Pita esa frase, Se te vamos, iban a echar encima, a lo mejor. sí, sí, no puedo entrar en Coruña yo en la vida. Y con razón, claro. Entonces, la María Pita del cómic es un poco una María Pita muy humana, pero que en un momento dado sí que se convierte en un héroe para todos. Bueno, voy a aprovechar para fardar un poco de, de tener como amigo a César, porque así pues, te pueden dedicar en los cómics, vamos, como Dios manda. Y vamos, todo un placer. Un placer presentar haber presentado en Logroño Sí, este por cómic supuesto. contigo. Sí, Y la verdad es que viene muy a cuento, ¿no? En el mes de marzo, hemos tenido hace poco el 8M, pues qué sí. mejor forma, ¿no? De seguir con el espíritu del 8M que con esta clase de cómics. No sé si tienes en mente o conversaciones con Cascaborra de publicar algún número más sobre otro personaje histórico. Sí, sí, ya estamos en ello. Ya estoy trabajando. Bueno, no Eh, paras, ¿eh? no, no, es decir, el tren ha pasado, me he subido al tren y ahora hasta donde me lleve. Yo voy a intentar que me lleve lo más lejos posible. Pero sí, ya estoy trabajando en algo más para Cascaborra con Make y Angie. Vamos a ver si se al carro, porque tiene mucho trabajo. Pero sí que me gustaría seguir con el mismo equipo, porque creo que con María Pita No, lo habéis ha bordado, quedado sí, muy sí. bien. La unión de guión y dibujo y el color creo que ha triunfado. De hecho, creo que quedan muy poquitos ejemplares para terminar la primera edición, o sea que estamos muy, muy contentos. Pues Y oye, vamos cómo a me alegro y ojalá que intentarnos haya una repetir. segunda y tercera edición. Y Ojalá. hablando de joder, un cómic con un gran dibujo y color, pues es que otro que se ha quedado de dulce es este Invierno Índigo, que además dentro de poco va a desembarcar ni más ni menos que en Italia. Sí, señor. Con Leviathan Labs de Máximo Rossi, sí. Pues es un cómic en el que pretendo Cuéntanos, ¿quiénes son los niños Índigo?
Buf, a grandes bueno, rasgos. sí, sí, vale. Es un cómic complicado de explicar, no sé si alguna vez lo había comentado, que el propio editor me había dicho que le costaba vender el cómic en los stands, cuando había eventos de cómic y esas cosas, que le costaba venderlo porque, claro, es una combinación muy extraña de diversas cosas en general, entre paraciencias, cienciologías y cosas así, que le resultaba muy difícil explicarle a un cliente por dónde iban los tiros, sin destripar demasiado. Pero bueno, ¿qué va Invierno Índigo? Invierno Índigo trata sobre los niños índigo, y los niños índigo es una teoría, en realidad, porque no está probado que existan, es una teoría paracientífica que desarrolla Ann Tape, Nancy Ann Tape, a principios de los 70 y a mediados de los 70 sobre... La época del New Age. sí, exactamente, ese movimiento. Ann Tape era una sinestésica que decía ser capaz de ver el aura de las personas. Todos, en principio, hay quien cree que tenemos un aura de determinados tipos de colores dependiendo, pues, de nuestras emociones y demás. Para ella esto es la ciencia de la colorología, que es la que llegó a hacerla, y a través de ella, pues se supone que ella veía las auras de la gente y descubrió que había una determinada oleada de niños por aquella época en la que sus auras eran solo de color azulado añil, el color índigo en concreto. Y se dio cuenta de que esos niños tenían ciertas capacidades que no tenían los niños normales. Eran excesivamente empáticos y tenían algún tipo de capacidades innatas del tipo Jóvenes telepáticos. mutantes. Claro, es que eso es lo que me atrajo a mí de esta teoría, porque yo la desconocía y cuando la descubrí dije, bueno, pues si al fin y al cabo es como si Charles Xavier estuviese descubriendo por primera vez a los mutantes, ¿no? Y me gustó la idea porque precisamente era una manera de jugar, si me apuras, con gente con superpoderes, pero muy traído a un terreno distinto, ¿no? Que no Un poco más fuese... de lo paranormal, ¿no? Sí, Y exacto. a mí, Y, bueno, decir que Invierno Índigo es un fantástico cómic juvenil de aventuras que tiene este toque paranormal y de misterio, en el que recuerda bastante a Stranger Things, ¿no? Una serie que está muy de moda y que curiosamente no has visto. Recuerda sí, en el no, no, sentido de ya que está, ya está. recupera un poco el espíritu de Stephen King, Sí. It y todo este revival de los 80. A principio de este año me he puesto al día y ya me he visto Stranger Things completa, las 3 temporadas, y bueno, salvo la introducción, que sí que hacen una especie de carta de amor a las películas de los 80 que veía yo en mi juventud, la de los navegantes, It, la El vuelo del original, navegante. el navegante. Qué buena era esa peli, ¿eh? Y que no han hecho un revival, no, con lo buena que era. Y todas estas fantasías de niños que se juntaban en cuadrilla y les Los pasaban cosas súper... Goonies, Exacto. toda esta Pues nostalgia ochentera que se total, está explotando totalmente. desde hace mucho y que se sigue Sí, explotando, ¿no? Ahora hemos pasado un poco a los 90, pero sí, vamos, sí. que siguen con nosotros, no se van nunca. Pero claro, es que Bueno, todos los que vivimos aquella época son los que estamos ahora creando material. Entonces arrastramos, digamos, ese deje. Y yo quería empezar, porque aparte la época lo ofrecía así, para empezar de esta manera, con una carta de amor a aquellas películas y todo eso, pero salvo eso, todo lo demás es algo muy distinto. sí, sí, no, la Sí trama que, va por otros derroteros. sí, sí, al principio sí que podría decirse que es una película de aquella época, pero luego damos un salto a la actualidad y a partir de ahí ya es otro rollo completamente distinto. Pero Y Lucas, que es el protagonista, este niño que descubre, ¿no? Sus poderes y como buena historia, pues es un viaje también hacia la madurez, ¿no? sí, Es un poco reflejo de tu, no sé si es reflejo de tu época, de tu época como chaval, de, no, de tu... Eres no, padre también, no sé si eso sí. influye también.
No, en realidad, hombre, uno se plantea cosas, cuando es padre se plantea cosas que no se planteaba cuando no lo era, ¿no? Sobre todo, cómo has pasado tú la madurez o cómo has llegado tú a madurar y los problemas que has tenido o los problemas que has sentido. Y ahora pues me planteo qué le ocurrirá a mi hijo, cómo lo llevará, cómo llegará a pasar ese tramo tan complicado de nuestra vida, ¿no? Y bueno, todos esos miedos, nunca mejor dicho, están metidos en el cómic, eso sí que es cierto. Porque Por cierto, ¿a Lucas tu hijo le ha es... gustado? no lo ha leído, ¿no? Tiene 6 añitos, creo que Ah, todavía bueno, claro. no le... Mi hijo se ha leído todos los cómics de Mario Bros. Que hay en el mercado, porque es un Anda, fanático. qué Sí, bueno, sí, ha aprendido con ellos a leer. Mi hijo qué no leía grande. y ha aprendido a leer con los cómics de Mario, que publica Planeta, creo, y 21 tomos y se los ha leído ya los 21. Así está. Estoy encantado porque la fluidez que tiene ahora. Además, ha aprendido a leer en orientación manga, porque está en manga. Cuando estaba haciendo el montaje del cómic de Invierno Índigo, hay alguna escena en la que, pues al final, están peleando con unos monstruos y tal. Esos monstruos, pues, y también sale un perro al que le pasan cosas. Y no le gustó, no le gustó todo eso, así que hasta que se lo lea creo que le va a costar. Oye, decir además que lo dejáis muy encaminado, aunque esta primera historia que se cuenta en Invierno Índigo está más o menos cerrada, pero sí que está abierto a que esto sea solo el primer paso, ¿no? De una saga. No sé si hay en mente una Eh, segunda en mi aventura. mente sí, claro. En mi mente está. En mi mente, Invierno Índigo es una trilogía cerrada. Y este sería el primer capítulo. Y ha habido muchas cosas que me he guardado en la manga en la primera parte para explotarlas a partir de aquí. El problema es que ahora mismo, por ejemplo, Adrián Rodríguez, que hizo un trabajo espectacular, Bueno, es que excepcional. lo mismo que hemos dicho de Make es que el dibujo y el color, además de este cómic, casa perfectamente y es espectacular con la historia que cuenta. Es increíble, Es sí. muy cinematográfico también, en el sentido que parece que estás viendo también una peli de animación. O Ujú. sea, Parece un eh, estilo tam- muy sencillo, parece un estilo muy sencillo, pero el trabajazo que tienen esas páginas es enorme. y encima era el Y primer bueno, cómic, ¿no? De Adrián. de hecho, Adrián fue nominado en el 2019, autor revelación en la Comic Con de Madrid. No lo ganó porque realmente la competencia era enorme, pero estuvo nominado por el cómic de Bueno, trabajo. Bueno, pues y lo que iba diciendo. Adrián, pues ahora está con una cantidad de trabajo extraordinario, está metido en el mundo del videojuego, que es muy, muy exigente, y aunque sí que le he ofrecido la posibilidad de seguir llevando a cabo las historias de Vivint Rodent para terminarlas, ahora mismo está la cosa en stand-by y no lo tomaremos en el tiempo corto. Es que además no me hago la idea de llevar a cabo con otro autor, aunque el propio Adrián me lo ha dicho, es decir, me ha dicho, oye, sigue adelante, que no pasa nada. Pero es que no me hago la idea de hacer ya, esta serie con otro. normal. Ha dejado un sello tan profundo Sí, sí. que, aunque tardemos lo que tardemos, yo prefiero que sea él el que la cierre. Muy bien, pues ojalá siga. Ojalá. Y es que de verdad, yo veo aquí un potencial incluso de serie de animación o algo así. No sé si puede haber un universo transmedia para Lucas y los niños índigo. Sí, supongo que sí. Actualmente hay universo transmedia de todo, así que porque no es probable. Lo que pasa es que vamos a ver, porque la segunda parte es... La historia cambia un poco, hay ¿Se unos vuelve más cambios ahí. adulta todavía? No, bueno, más adulta no lo sé. En realidad sigue la tónica que hasta ahora. Aparecen más niños, hay una, digamos, una ampliación y ahí ya me suelto todo lo que tenía que soltar. Eh, hay, hay personajes que aparecen muy poco o no han tenido espacio ni hueco para contar su historia y todo eso se queda ahí
y estoy seguro de que gustaría a los que les ha gustado el primer cómic, estoy convencido de que les encantaría porque el desarrollo es muy lineal. ¿Va a Y transcurrir en el presente la segunda historia o también habrá... sí, hay saltos, hay saltos. Empezaría como en los 3 cómics empieza en el pasado y luego salta al presente. Y en el presente la línea la línea continuaría como tal, con los sucesos que ocurrieron en el primero sería unos meses después. Y en el pasado, pues iría soltando miguitas de pan para que todo aquello que de los niños índigos no sabemos, pues iríamos soltando pequeñas perlitas. De hecho, en las primeras páginas de la segunda historia, porque el guión ya lo he escrito, lo tenía que sacar de mi cabeza, está plasmado ya está terminado. Solo en las primeras páginas ya te rompo la dinámica del primer número y me encantaría poder llevarlo a cabo, de verdad. Pero Ojalá, buenos esperan, ojalá. no tenemos Y, prisa. y nada, cuéntanos un poco, ahora cuéntame un poco en qué estás trabajando. Supongo que tendrás varios proyectos a la vez, pero hay uno que el que hemos citado un poco por encima, que es que tiene una pinta espectacular de algunas fotos que has colgado en Instagram o en redes sociales, decir que eres muy activo Sí, además en redes sociales, así que seguir a César. Tanto en Facebook como en Instagram. Twitter, no sé si tienes, es que yo Twitter uso poco sí, sí, tengo últimamente. Twitter. Vale, vale. Caesar Tweet. Y Y bueno, te estás refiriendo al que lo tienes has una soltado al historia de principio, ¿no? animales Sí, antropomorfos. antropomórficos en la Edad Media que tiene una pinta Sí. espectacular. Bueno, espectacular. Óscar Pérez, que es un crack y con apenas unas ideas sueltas empezó a hacer conejos con espadas y arcos y demás y la gente de verdad es que lo recibió con muchas ganas. Es un proyecto que vamos a meternos con él, pero ahora mismo tengo a Óscar muy ocupado con la historia del conjurador de la Estrella de la Loba, que son 30 páginas. Claro. Lleva 10 creo, no, o menos. Espectacular. Las páginas que me está pasando No, del no. conjurado son espectaculares. Pero cuando terminemos eso, vamos a encadenar esta historia porque a él le apetece mogollón y a mí también. Y es una historia en la que he fusionado todo ese imaginario de súper extraño, bizarrísimo de los droleriers, que son todos estos dibujitos que hacían los copistas medievales en los libros, que hay criaturas súper extrañas, cosas absurdas, y le he dado todo sentido y le he dado un argumento y Un poco Usagi Yojimbo medieval. pues no. La única, Vaya. no. La única comparación posible con Usagi sería que el protagonista va a ser un conejo y ya está. Porque esto va por otros derroteros. Hemos seguido la línea medieval y vamos a ir por ahí, con todo tipo de regusto de historias medievales que le vamos a meter y cosas muy locas, porque hay imágenes de cabezas con piernas, con brazos, zorros con guitarras, monos. Es un poco pulp incluso. Va a ser muy loco, sí, sí. No, y le hemos dado todo un hilito y la verdad es que le tengo muchas ganas, pero es un proyecto que hasta que no termine Oscar, poco a poco. En el que te desmelenas más, quizá. No sé si me desmeleno o no, la verdad es que simplemente intentar concebir un argumento para meter todo eso y que al final lo encuentre, que digas, pues es que al final todas estas cosas súper extrañas tienen sentido en la historia. Yo estoy súper contento ahora. Y lo que estoy deseando que llegue la hora es de ver a Oscar haciendo páginas a pleno potencial porque estoy convencido de que va a ser una barbaridad. Va a ser chulísimo. Oye, he contado al principio que nos conocimos en el Gran Salón del Cómic de Barcelona. Supongo que, aunque sueles currar mucho esos días cuando acudes a salones, supongo que los echarás de menos. Claro, claro.
Claro, es la que además industria. es, tienen más importancia de la que parece a simple vista, porque uno hace una especie de estudio de mercado. Conforme ve a la gente, ve sus actitudes, ve lo que se compra, ve lo que no se vende, hablas con la gente, sobre todo con los profesionales. Aparte de la necesidad de estar en contacto con tu propio gremio, que no es fácil, de por sí no es, nunca ha sido fácil, en estos salones te reúnes y salen muchas colaboraciones, muchos trabajos, y el que te pongan cara como autor, las propias editoriales, por ejemplo, que te pongan cara ya es un plus, porque saben quién eres, no eres ese que pone cosas de conejos en internet, no, es ese autor, ya le has puesto cara, entiendes por dónde va, hablas con él, y sobre todo te das cuenta de lo que la gente compra, de lo que la gente evita, y hablas con libreros, hablas con... La verdad es que son tan fundamentales los eventos comiqueros que por eso mismo este año está siendo tan complicado para las editoriales y toda la industria del cómic en general. Porque sí que es cierto que Internet y las ventas online pues son un pequeño parche, pero son necesarios los eventos y, como sabes, con un poco de suerte esto va terminando para poder empezar con salones y poder tener el contacto con los lectores. Pues ojalá, ojalá volvamos pronto a la normalidad y a los salones, que la verdad es que es una experiencia, más, una experiencia chulísima. Más allá de leas más o menos, ya solo el acudir, el buen rollo que hay y conocer. Yo, por ejemplo, siempre me vuelvo a casa con un buen puñado de obras que a lo mejor ni pensaba o desconocía, ¿no? Comprar, Claro, claro, eso porque también, son claro. todo inputs. Y bueno, y Sí, conoces a o el gente tan hecho de interesante ver a un como autor, César. o el hecho de ver a un autor firmando una obra que igual no te lo habías planteado y en ese momento está ahí y te ojeas el cómic y dices, ah, pues está mejor de lo que yo pensaba o A mí me pasó con directamente... David Rubin, que compré Ether porque estaba allí firmando. Ajá, Y además tuve la gran suerte de que no solo me firmó, sino de que alguien muy majo le trajo también una botella de licor café, creo que licor era. café. Y Licor café. porque él, como buen gallego, ¿no? Pues, Sí, sí, sí. pues No sé qué tienen. le debí de hacer le debí de hacer algún comentario que le cayó en gracia de que le había escuchado hace poco en alguna entrevista con su amigo Borja Crespo, ¿no? Con el gran Borja Crespo, al Ujú. que sí, también le mando un saludo si algún día ve este canal. Y tuve la suerte de que me ofreció un vasito Ah, y tomamos juntos un sí, chupito de... no sé qué tienen en Galicia porque mi cuñado es gallego y la obsesión con el licor café y los orujos es increíble. Pero sí, bueno, nosotros somos riojanos y lo nuestro es el vino. También cada zona tiene sus cosas. Sí, sí, aquí en la bodega Friki, pues evidentemente el vino, ¿no? ¿Qué Y vamos a el hacer? riojano de pura cepa, pues tiene cabida, pero esperamos destilar y fermentar todo tipo de friquismo, ¿eh? Ay, ay, qué bien te ha quedado. Te ha quedado muy bien. Pues oye, muchísimas gracias por haberte pasado a la bodega Friki. Un placer. Espero que en el futuro vuelvas, ya sea Sí, para sí, comentar lo que quieras. futuras publicaciones o tus proyectos o que friquemos de cualquier tema o cualquier obra que te apetezca. Así que Lo tienes que las quieras. puertas de la bodega siempre abiertas. Y yo lo agradezco. A mí que me tienes para lo que quieras siempre con la bodega y cualquier día me vuelves a llamar y hablamos de lo que quieras. De WandaVision, que la has hecho con Raúl, pues también, no hay ningún problema. Yo me suelto aquí y suelto toda esta vena friki interior, que Claro que tampoco sí. puedo explotar por aquí, además, en mi ciudad, y lo que quieras. Siempre dispuesto. Pues muchas gracias, César. Y gracias a todos los que nos habéis visto hasta aquí. Y si os ha gustado el vídeo, pues le dais un like para así apoyarnos, ¿no? Apoyar a este humilde Like, canal. totalmente. Y suscríbete, que voy a intentar subir todas las semanas un vídeo. Y que es gratis, suscríbete que es gratis, que no pasa nada. Suscríbete, que es gratis, eso es. Pues muchísimas Pues gracias, bueno, César.
A ti, Un abrazo y nos un vemos saludo. próximamente. Muy bien.